Medellín, Medellín, que lo dulce que tenga que pedir, te seguí, me cambié de carril, María, no sé si quiero venir for real. Medellín, Medellín, que lo dulce que tenga que pedir, te seguí, me cambié de carril. Del Caribe panameño y puertorriqueño a las montañas colombianas, específicamente a las de Medellín, que tiene la capital antioqueña que lleva años consolidándose como la fábrica del reggaetón. Ay, Dios mío, cómo suena de bueno eso. David Daza, presidente ejecutivo encargado del negocio en la industria Inc., la compañía que supervisa la carrera de Nicky Jam, pero también del paisa Manuel Turizo, y supongo yo que más en la lista. David, gracias por estar con nosotros. No, gracias por tenernos en cuenta y ya invitarnos a hablar de este tema que nos un tema emociona que tanto. Es interesante por todo el movimiento que se está generando alrededor del reggaetón y por la historia. Por ahí leí que les decían el holding del perreo a la industria Inc. Sí, pues gracias a Dios, como compañía hemos tenido la oportunidad de trabajar como un exponente del reggaetón histórico como es Nicky Jam, también con su resurgimiento en Medellín, por razones que pues, ya vamos a hablar, por toda esa influencia de Medellín en este nuevo género del reggaetón colombiano. La historia es muy interesante y el viaje del reggaetón de cómo se va desde el mar, del Caribe, a las montañas colombianas, a las montañas de Medellín. Empecemos por eso, David, ¿cómo se hace esta conexión? ¿Cómo llega este ritmo a las comunas de Medellín? Como dicen los mismos artistas del reggaetón, el reggaetón en Medellín entra por la calle, por el barrio, por las comunas, por esas nuevas generaciones que estaban pendientes de nuevos ritmos musicales, de esa fusión del hip hop con sonidos latinos que llegaban de Panamá, de Puerto Rico, donde expositores como Yankee, Héctor el Father, todos esos papás del reggaetón, como dicen ellos, empezó a llegar a Medellín por el barrio y se empezó a mezclar, empezó a coger sectores sociales, un poco deprimidos por decirlo de alguna forma, pero empezó a dar ese brinco social que ya empezó a tener una aceptación. ¿Y por qué se asimila tan fácil en Medellín, en las comunas inicialmente, luego en estratos más altos o en clases más altas en Colombia? ¿Por qué en esa parte más vulnerable cuela tanto el reggaetón en ese momento? La música siempre ha tenido un proceso cíclico como de tabú, como que empieza por lo escondido, como por lo marginal, por decirlo de alguna forma. Pero cuando empieza todos estos ritmos tropicales a fusionarse con el hip hop, con el R&B, que de ahí viene hasta con el mismo reggae, de ahí viene la palabra reggaetón. Empieza a buscar exponentes jóvenes que quieren música diferente. Y pues entra por el maleanteo que trae la misma música, que en su contexto era como tabú, porque era música prohibida, de letras como tipo, si podemos hacer un comparativo como con la música norteña del narco, pero no es con el narco, sino con las vivencias de la calle, de lo que pasa en las comunas de Puerto Rico. Y pasa lo mismo con Colombia. A eso me quería referir porque evidentemente cuando uno habla de Medellín, habla de reggaetón, siempre en las historias que he leído sobre cómo empezó este ritmo en Colombia se habla del narcotráfico. Sabemos la época tan tremenda que vivimos en Colombia, específicamente en Medellín, que fue una de las ciudades más afectadas con el narcotráfico. La relación sociológica de las letras, de los ritmos, con el narcotráfico, ¿la tienen ustedes identificada? Realmente no es muy relacionada con el narcotráfico, sino como con las vivencias de las nuevas generaciones que están en la calle. Entonces, ¿cómo empiezan a surgir esas letras a raíz de historias? Muchas de las letras tienen relación con lo que pasa en el barrio, con cómo se hacían las cosas, qué exponían, qué hablaban, y esa mezcla entre el factor social y musical para ser una voz diferente dentro del mercado, es donde el reggaetón empieza a llenarse de esta composición social de todos los factores. Y uno ve el reggaetón y lo escucha y es al principio como un alardeo de lo que se tiene o de lo que se quiere tener, e inclusive ahí la mujer, digamos, cae en las letras. ¿Cómo es esto? El reggaetón es puertorriqueño y ellos le llaman el fronteo. Es como, yo muestro que tengo del reloj, la cadena, el carro, la baby, que siempre es la mujer, como la que yo tengo. Y es como una forma de decir, yo tengo esto. Y lo puedo mostrar, puedo presumir de eso. La palabra fronteo es como presumir, presumo que tengo. Y por eso al principio, si uno ve los videos de reggaetón, eran los carros grandes, ruidosos,
coloridos, el bling bling que llamaban, todos encadenados, con los relojes grandes, con la ropa ancha, tipo muy parecido a lo que pasaba con el rap y con el hip hop en Estados Unidos, pero con su versión tropical y caribeña del reggaetón. Entonces también es como un espejo de lo que pasaba socialmente en Estados Unidos, pues por todo el tema del rap, las pandillas, todo ese concepto, pero llevado a Latinoamérica por medio del reggaetón. Ahora, uno ve al principio las letras del reggaetón con un sentido reivindicativo, se podría decir en Panamá, en Puerto Rico, ya nos cuentas un poco sobre el alardear, sobre lo que se tiene. ¿Cuál es el plus de Colombia? ¿Cuál es el plus de Medellín? El plus de Colombia, y pienso que en el mismo lenguaje español tenemos un español muy limpio, por decirlo de alguna forma, y el reggaetón que nace en Medellín, o el reggaetón paisa, el reggaetón colombiano, empieza a dar una serie de letras que reivindican hasta la misma mujer, que reivindican la fusión en algunas, que empiezan también a fusionar ese tema lírico, ya comercial, por decirlo de alguna forma, y donde ya cruza también, como te contaba fuera de cámara, la barrera social. Entonces ya cruza la barrera social, se tiene que volver un producto comercial. Pasa del underground al mercado general, y ya las letras, por ende, tienen que cambiar. Y por ende también la estrategia de mercadeo en la que tú eres clave, David, es muy importante para cómo se vende el reggaetón hecho en Medellín. Total, de ahí, cuando el reggaetón tiene ese cambio, y ahí voy a hablar un poquito de Nicky, porque cuando él vuelve a Colombia y resurge de todo ese problema que tuvo, todo lo que pudieron ver en la serie, él también toma un referente colombiano que es el vallenato, y coge las buenas letras y dice, hombre, aquí se puede hacer buena música con buena letra, yo voy a hacer el reggaetón diferente. Y los paisas que estaban surgiendo, Balvin, Raycon, Maluma, exponentes anteriores como Golpe a Golpe, Final y Chaco, todos ellos empiezan a hacer letras diferentes, mostrando una parte diferente del reggaetón. Y cuando Nicky vuelve y resurge y empieza toda esta nueva ola del nuevo reggaetón, que más o menos a mediados del 2011, 2012 empieza esta nueva tendencia de las letras buenas, por decirlo de alguna forma, cambia el concepto del reggaetón, y ahí es donde Medellín, por su contexto, por su calura, pues su parte calurosa, la calidez humana, cambia el concepto y el reggaetón toma una nueva vida, por decirlo de alguna forma. Y ahora decimos que la fábrica del reggaetón está en Medellín. Para finalizar, ya me toca irme a una pausa comercial. ¿La vida más allá del reggaetón existe? Claro que sí, sí existe. Bueno, hay mucha queja por ahí de algunos artistas que dicen que se está eclipsando otro tipo de ritmos. Hay géneros nuevos, están saliendo, hay fusiones electrónicas, tropicales, que están dando paso a nuevos negocios. Con ritmos folclóricos. Gracias, David, muy interesante. Se conoce un poco más sobre este ritmo tan pegajoso que está incluso en Israel, en países que nunca se llegó.